Mis amados, el Señor les siga bendiciendo. Amén. Dios es bueno, ¿verdad? Amén. Y ya nos regaló nos renovó otro día de su misericordia y de su gracia y de su amor. Vamos a seguir nosotros con nuestro estudio del servicio, del diaconado, del liderazgo, del ministerio. Estuvimos viendo hace... ¿cuánto? ¿Cuándo fue? El martes, el jueves pasado. No, el martes pasado. El martes pasado estuvimos viendo sobre lo que es la doctrina y la enseñanza como un factor indispensable e importante para que un servidor esté bien encaminado, ¿verdad? Hoy quiero hablarles sobre cómo debe ser un servidor maestro. Un servidor maestro. Es decir, ser maestro es una característica, es una necesidad, no es un llamado, sino es algo que un servidor debe desarrollar. Todos debemos ser maestros. ¿Qué dice la palabra en el libro de Hebreos? Lo hemos leído ya varias veces, pero en el capítulo 5 del libro de Hebreos, el escritor de Hebreos le habla a una iglesia que tiene ciertas dificultades en cuanto a la madurez. Y ahí es donde aclara algo, dice el versículo 11, acerca de esto, capítulo 5, Hebreos 5, versículo 11, Amén. dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, miren que no le está hablando específicamente a alguien que se supone es el predicador o el apóstol o el profeta, está hablándole a la iglesia. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Este versículo enmarca claramente una condición, o más bien, enmarca dos condiciones en las que se puede estar. Una de ellas es estar preparado para enseñar y para compartir. La otra es ser inmaduro y no estar preparado. Yo les hablaba hace 8 días sobre la importancia de que nosotros tengamos clara la doctrina, que debemos saber qué es sana doctrina y que eso nunca se va a entender si yo no conozco la palabra. ¿Cuándo sé que yo estoy en una sana doctrina? Cuando yo estoy empoderado de la palabra. De lo contrario, cualquier cosa es válida. Y el escritor de Hebreos aquí está diciendo claramente que es necesario tener la capacidad de enseñar. Vayan conmigo a 2 de Timoteo, Pablo hablándole a su discípulo Timoteo. Segunda de Timoteo, y en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, le hace una manifestación, un llamado, le hace una exhortación. Y a través de a Timoteo como el servidor que es, el pastor que es, pero a través de eso a la iglesia y a los servidores en especial, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que los tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento de todo. O sea, Pablo aquí está haciéndole un llamado a alguien para que se disponga a ser útil en el propósito para el cual es llamado. Amén.
Y hace varios énfasis en ello, ¿no? Lo primero que nosotros encontramos aquí es que el apóstol o la escritura es personal en este caso. Tú, pues. Ahora, nosotros podríamos entenderla dentro del marco del sentido en el que el escritor la dio y para quién la dio. Pero cuando nosotros venimos a la palabra como ese mensaje o ese propósito de Dios para su iglesia, podemos entender que eso es personal para cada cual, para cada uno de los que toman y leen este texto. O sea, cuando está diciendo tú, pues, piensa que es una referencia directa para cada uno de nosotros. Tú, pues, hijo mío. Ahora, esta otra frase nos permite también entender la condición de hijos en la que se supone nosotros deberíamos de vivir, ¿verdad? Noten esto. ¿Quién le puede servir al Señor? De verdad. O sea, los verdaderos siervos de Dios son gente que son hijos de Dios. Note que el que no es hijo de Dios no le sirve a Dios. Se puede estar sirviendo a sí mismo o puede ser usado aún por Dios para hacer ciertas labores, ciertas tareas, pero no tiene la pertenencia, no tiene la condición real para poder disfrutar de ese privilegio. Por eso aquí dice, tú, pues, hijo mío. Y aquí enmarca el calificativo precisamente para alguien que tiene la condición de hijo. Ahí es donde nosotros tendríamos que escudriñar claramente si yo realmente soy un hijo de Dios. Y es donde nosotros tenemos que reflexionar en nuestra salvación. Porque nuestra salvación obviamente está dada como un regalo de gracia, como una obra de gracia. Y solo podemos tomarla, disfrutarla y vivirla a través de la fe. Y es en la fe en Cristo Jesús que tenemos la potestad, según Juan capítulo 1, versículo 12, tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Esta palabra es importante entenderla. ¿Por qué? Porque es ese llamado a que nosotros hagamos una labor que debe ser permanente, debe ser una actitud correcta, en un direccionamiento correcto, para un propósito correcto. Es decir, sobraría que nosotros podemos entenderla en nuestra cotidianidad. Cuando nosotros queremos lograr una meta en cualquier área, cuando queremos hacer un almuerzo bien rico, ¿sí? Cuando queremos preparar algo bien delicioso, nos toca esforzarnos en tener cuidado en cada cosa, en cada tiempo, en el manejo de cada producto, en la forma como pretendemos hacerlo, presentarlo, servirlo y disfrutarlo. Porque uno puede decir, yo voy a hacer cualquier cosa. Yo escuché una vez en la fundación, pastor, una sopa a la que le echaban de todo. La sopa de eso. Es una sopa de toditos, de lo que caiga, ahí se le echa. ¿Sí? Eso tiene una razón de ser en una condición específica. Pero cuando yo tengo un propósito muy claro, en el sentido de cumplir una misión, donde tengo claro que se me da todo lo que necesito para cumplirla, mi responsabilidad es esforzarme. ¿Dónde escuchamos esa palabra tan continua y tan predicada? En Josué capítulo 1 versículos 6, 7 y 9, ¿cierto? Donde el Señor le habla a Josué y le repite 3 veces: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate, no temas, esfuérzate. Es un llamado a decirle, oiga, no tomen a la ligera esto, no tomen a la ligera esto. ¿Por qué? Porque hay quienes creen que servirle a Dios es una actividad de desparche. O sea, es para desocupados. Solo los desocupados pueden servirle a Dios. Y yo he intentado encontrar, y me doy cuenta de algo, no solo por la experiencia de vida ya en Cristo Jesús en estos 27 años,
sino por lo que en la palabra encuentro. Dios jamás usa un desocupado. No sé si ustedes tengan algún contexto bíblico donde ustedes encuentren a alguien desocupado que Dios lo haya tomado para sí. Y en la práctica espiritual, yo solo me doy cuenta que las personas que terminamos asumiendo los roles y las responsabilidades y los privilegios del Señor, somos gente ocupada. Y hemos aprendido, tal vez por nuestras ocupaciones o simplemente porque pues, hace parte de nuestra vida, que el servirle al Señor requiere esforzarnos. Pero aquí dice algo muy especial, porque dice, uno puede decir, esfuérzate, pues yo me esfuerzo en qué. Voy a esforzarme en orar, voy a esforzarme en ir, voy a esforzarme en hacer. Todo eso es válido. Pero lo que dice aquí el texto es claro cuando dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Mira, mi amado, que lo que está diciendo aquí es que nos debemos esforzar en revestirnos del poder de Dios. Revestirnos de la gracia es tomar lo que el Señor nos da. Revestirnos es llenarnos del conocimiento de Dios. A eso es a lo que está. Esfuérzate en la gracia. Miren, mis amados, la Biblia es clara en Efesios 2:8 cuando dice, porque por gracia sois salvos. O sea, no es por mérito. Además, en el versículo 9 dice, no por obras, sino por fe. Por fe. O sea, la salvación es por fe. Pero es la gracia del Señor la que nos permite poder, a través de la fe, ser salvos. O sea, yo me pongo a pensar, yo podría creer en Dios, pero si no hubiese gracia, no habría salvación. No habría. De ahí que el mundo cree en Dios. El mundo cree en Dios. Y uno ve gente que cree en Jesucristo y cree en Dios y cree en todas estas cosas, pero no tiene la gracia de Dios. Ahora, cuando el Señor nos da de su gracia, que entendemos que somos salvos por ella, nos está diciendo, oiga, esfuércense en esa gracia. Es decir, en el don inmerecido, es decir, tomen de Jesús, tomen lo que el Señor nos da. ¿Qué nos ofrece el Señor? ¿Qué nos da? Dime algo que no venga del Señor. Y todo nos lo da por gracia. Ahora lo que nos está diciendo es esforcémonos en eso que recibimos, ¿sí? Revistámonos, tomemos de ese poder que nos da la gracia y que obviamente obra a través del Espíritu Santo y nuestra relación personal con el Señor, pero que se hace manifiesta solo de una manera: en el servicio. No se manifiesta de otra. Porque el Señor, ¿sabe qué les dijo a los discípulos en Mateo capítulo 10, versículo 8? Oiga, vaya, oren, sanen y hagan todas estas cosas, pero recuerden lo importante: de gracia recibieron, ahora den de gracia. Escúchame, mi amado, un servidor tiene que tener claro que debe esforzarse en la gracia. ¿Por qué? Porque recibe de gracia y lo que haga debe hacerlo de gracia. Es decir, cuando nosotros estamos sirviéndole a Dios, yo no puedo estar esperando recibir algún tipo de remuneración, recompensa o algo de las personas a las que les sirvo. ¿Por qué? Porque entonces estoy pretendiendo, no haciéndolo porque no puedo, pretendiendo invalidar la gracia. ¿Dónde hace manifiesta la gracia en un servidor? O en un creyente, perdón, ya la nombré, en un creyente. ¿Dónde se hace más manifiesta la gracia de Dios en un creyente? En el servicio. Ahí es donde más se manifiesta la gracia. Alguien pregunta, ay, pero entonces la gracia, ¿cómo se come? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usa? Sirve. Sirve. Y sirve por gracia. A mí me preguntan algunas veces, pastor, ¿usted cuánto cobra por bautizar? ¿Usted cuánto cobra por un matrimonio? ¿Usted cuánto cobra por presentar un niño? ¿O por orar por mí? Usted sabe que si yo le pusiera precio a alguna cosa de esas, yo estaría diciendo, la gracia del Señor no me basta. No es suficiente. Y estaría invalidando totalmente el propósito. Servicio
es esforzarse en la gracia para tomar el poder, revestidos del Señor, a través del poder del Espíritu Santo, a través del conocimiento de la palabra, a través de las cosas de Dios. ¿Para qué? Para servir. Y esto es duro, esto es fuerte. ¿Por qué? Porque uno conoce servidores que no sirven. Servidores que no sirven, hermano. Servidores que son ¿cómo se le diría? No, que quieren exaltarse, sí, que lo que hacen, lo hacen es para con ellos mismos. Enaltecerse. Eso, para autoexaltarse. Vanagloriarse. Mira, mi amado, qué peligro es no entender esta verdad. Nosotros somos salvos por gracia, pero la gracia no solo es para salvación, la gracia es para vida. Y la única manera de manifestar la gracia realmente es sirviendo. Piensa en alguien que dice ser salvo por gracia y no sirve. No saluda, no se acerca a alguien, no invita a la iglesia, no participa con nadie de la gloria del Señor, no le predica a nadie, no da una palabra de ánimo, no da un abrazo, no siembra. ¡Algo! Eso es usar la gracia. Y lo que está diciendo el apóstol para la iglesia es: oye, esfuércense en la gracia. Amén. O sea, pónganle ganitas a hacer lo que tienen que hacer cada uno. Dejen de ser simplemente ahí objetos, decoraciones. Hay que ser prácticos. Ahora, sigue diciendo allí: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Ahora, Pablo hace una reflexión sobre esto, porque el énfasis es: oiga, lo que has oído, que muchos han oído y saben, y lo puede manifestar. Esto mismo es lo que tenemos que dar. Ahora, ¿cuál es el peligro más grande que hay? Y lo vimos en la clase pasada cuando hablamos de doctrina precisamente. El peligro más grande que hay es falsear la doctrina. Miren, mis amados, nosotros somos seres pasionales, emocionales. Sentimos. ¿Sí? Yo, por ejemplo, sentí profunda tristeza con Bucaramanga ayer. ¿Sí? Porque Santa Fe lo goleó 3-0. Me dio una tristeza. Nosotros, y es un ejemplo que yo quiero dar, porque somos pasionales y uno saca cosas como esas ahí, pero realmente nosotros somos personas de sentires. El problema es cuando nosotros queremos hacer que el sentir sea la directriz de la doctrina o de mis convicciones o de mi fe. No siento al Señor. ¿Se han oído eso? No siento orar, no siento ayunar, no siento leer la palabra. El Filemón habla de los hombres sensuales, o sea, hombres y mujeres sensuales, es decir, que viven solamente por sentimientos, por sentires. Y una de las cosas peligrosísimas que sucede hoy día dentro de las iglesias es que se predica mucho evangelio del sentir. Recibe y siente la presencia del Señor, y si no la sientes, entonces ahí hay una contradicción y no sé qué. Es decir, hay una que se pierde totalmente el sentido y el propósito del evangelio, y se distorsiona la doctrina. Dios, ¿qué es lo que dice en su palabra? Y uno le pone en contexto, y lo primero que dice es: oye, no confíes en ti, no confíes en tu propia opinión, no tú confíes en tus sentimientos. Y aclara cosas como: tan distantes son mis pensamientos de los tuyos como los cielos de la tierra. Y el Señor dice: yo sí sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal. Y el Señor dice: malo y perverso es el corazón, pero yo sí lo conozco. Ahora, ¿qué es lo que el Señor exige? Oiga, aquí no se trata del sentir, se trata del obedecer. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé cuántos sintieron ganas de quedarse en su casa descansando.
¿Ah, solo yo? Yo llegué yo llegué a Anapoima, fue una jornada bien pesada, yo me fui a las 4:30, salí faltando 5 para las 5. Estuve hoy trabajando fuertemente allá, corriendo, haciendo y esto, y luego corra para llegar aquí temprano para venir a cambiarme y todo. Y yo llegué a mi casa y vi mi cama, y mi cama me decía, me hacía así, ¿sí? Y eso de que miren, me senté en la cama un momentico porque mi esposita me dio un cafecito para, ¿sí? Me senté y eso, tan pronto me senté, sentí que me abrazó. Todo eso sentí. Yo no sentí ganas de venir por cansancio. Pero hay algo que yo tengo entendido y no se trata de lo que yo siento, se trata de lo que yo obedezco. Amén. Ahora, como servidor, como siervo, ¿qué justificación puedo yo tener para no cumplir el mandamiento de mi amo? ¿O cómo me justifico delante de mi amo para decir no voy a hacer esto? Es que no siento. Escúchame, a Dios no le importa lo que sentimos. A Dios le importa que lo obedezcamos. De ahí, mi amado, que cuando dice el apóstol, lo que has oído de mí, esto es, no es otra cosa, no es lo que te parece, no es lo que te gustaría. Ahora, si nosotros a través de la vida cristiana nos damos cuenta y evaluamos correctamente nuestra vivencia cristiana, nos damos cuenta que en todo chocamos con nuestros gustos, en todo con nuestros anhelos. De ahí, el apóstol Pablo decía que debíamos de librar la batalla de la fe, ¿cierto? Pero también la palabra nos enseña que hay una guerra, hay una batalla, en Gálatas lo dice, una batalla continua entre la carne y el espíritu. Y que estos dos se oponen y nunca habrá de acuerdos entre la carne y el espíritu. Mucho, si no todo, de nuestros sentires es carne. Nuestro obedecer es espíritu. O sea, nosotros no obedecemos en la carne, obedecemos en el espíritu. No vivimos en la carne, sino vivimos en el espíritu. ¿Cuándo? Cuando obedecemos. Vivir en el espíritu solo es porque hay gente que cree que vivir en el espíritu es caminar 3 metros por encima, estar levitando y estar aleluya, amén, y hacer una cantidad de cosas místicas y raras y creen que eso es vivir en el espíritu, cuando el Señor, que la base del conocimiento y la base del ejemplo para todo lo espiritual, ¿qué hacía? ¿Cómo era la vida de Jesús? ¿Cómo manifestaba? Se sentaba, predicaba, enseñaba, comía, repartía la comida, se dormía, se levantaba, vivía en el espíritu. ¿Haciendo qué? Lo natural. ¿Cómo vivimos los servidores en el espíritu? Obedeciendo y actuando en lo natural, no siendo raro, porque hay gente que se vuelve rara, es tan espiritual que ya te va a saludar, amadísima hermana Sánchez, que el santísimo y poderoso, glorioso de los eternos te bendiga en esta hora. Oiga, es el extraño. No, eso no es ser espiritual. Lo que hemos oído, tomar lo que Dios dice, no lo que a mí me parece. Hacer lo que Dios dice, no lo que yo siento. Vivir en la palabra, no en mi opinión. Esto hace un servidor. Y esto es necesario entenderlo dentro del contexto bíblico, dentro del propósito y la razón para la cual nosotros vivimos. Para la cual nosotros vivimos. Ahora, sigue diciendo el apóstol Pablo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres. Ahora, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Aquí es donde está la responsabilidad pastoral. Efesios 4:11, ¿qué dice?
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para que los santos hagan la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ese es el motivo. Ahora, ¿qué es lo que está diciéndole Pablo? Bueno, usted que estaba siendo nombrado pastor, porque le estaba hablando al pastor, ya. Encarga, o sea, delega, entrega, dispón a personas. ¿Saben, mis amados? Yo conozco en la iglesia mucha gente con capacidades excepcionales, muy buenas capacidades para hacer muchas cosas, pero no son confiables. Mira, aquí lo está diciendo. Porque dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nota que aquí hay varias cosas que habla de esto. Primero, que sean hombres fieles. En el contexto bíblico de lo que es hombre fiel, miren esto. Ser hombre fiel se refiere a personas confiables. Personas confiables. Hazte esta pregunta: ¿tú eres confiable? ¿Tú eres confiable? Es decir, a ti se te puede dar las responsabilidades y estamos seguros de que vas a hacer correctamente las cosas. Voy a dar un ejemplo. En la iglesia, a más de los pastores, solo 2 personas tienen llaves de la iglesia. Una es el pastor Juan, la otra es el hermano Ramiro. No hay nadie más con llaves de la iglesia. Pero yo creo que mi esposa tiene toda la libertad en su corazón para decirle un día: hermana Novia, y lo ha hecho, creo. Erika, y creo que hermana Joana, ¿cierto? Y a lo mejor otras más, yo nombro las que han sucedido. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza, por testimonio, por experiencia, por todo lo que hemos podido vivir, que son personas. Un servidor tiene que ser una persona confiable. Es decir, al hablar de fidelidad, debe ser alguien confiable. Una experiencia triste que tuvimos hace unos años atrás, cuando en alguna época nosotros tuvimos grupos familiares acá. Y uno de los servidores era un personaje que tenía una gracia y un carisma para con los demás bien especial. O sea, le llegaba a todo el mundo. Y tenía conocimiento. O sea, tenía conocimiento, tenía permanencia. Uno lo veía constantemente en la iglesia y ahí estaba. Y un día, pues mi esposita, como siempre, yo no siento nada, yo no veo nada, yo no percibo nada, yo no tengo el discernimiento que tiene mi esposa. Mi esposa tiene un discernimiento tremendo de las personas, y por muchos años yo le peleaba diciendo: no, pero tú sí eres bien mal pensada, ¿no? Porque ella veía a alguien y decía: ay, esta persona es... Y miren, nos pasó, personas que llegaban a la iglesia y todo, y tan pronto mi esposa las ve, se indisponía con esa persona. Y yo decía: uy, qué mujer tan... uy, ¿cómo puede ser así? Hasta el día de hoy nunca se ha equivocado. Nunca se ha equivocado mi esposa con ese discernimiento. ¿Sabe cómo se llama eso? Discernimiento de espíritus. Mi esposa tiene el don de ser. Yo sí no lo tengo. Para mí todos son todos buenísimos. Entonces pasa esto. Mi esposa comienza a darse cuenta de cosas y empieza: amor, Pepito Pérez algo está haciendo, hay algo raro. Ay, amor, pero mira,
no sale de la iglesia, es juicioso, está aquí, es servidor, tiene palabra, ahí hay algo raro. Es que tú sí eres mal pensada. Pues al poco tiempo, ni tan poco tiempo, como pasó como un año, y mi esposa diciéndome, hay algo raro, cuando ¡pum!, estalló una olla a presión. Oiga, se había metido a las casas de Raimundo y todo el mundo les había pedido plata prestada, y las ofrendas en los grupos, porque él iba a predicar a los grupos familiares, recogían las ofrendas y él las saqueaba. Lo tremendo es que lo descubrimos fue porque un día una hermana en un grupo familiar me dijo: ay, pastor, es que yo quisiera hacer una actividad aquí en el grupo para celebrar, no sé si era un aniversario del grupo, yo no me acuerdo tanto, quiero hacer como una comida, como un algo, usted me permitiría pues solicitar una ofrenda. Le dijimos: ¿sabe qué? Coja la ofrenda del grupo familiar. Y ella tomó 50,000 pesos y los puso en la ofrenda, ella misma. Cuando se entregó la ofrenda y le llega a mi esposa la ofrenda, en la ofrenda habían 7,000 pesos. Y entonces nos informamos, y mi esposita, con ese discernimiento, agarra y va a coger los del grupo y les empieza a decir: hermano, ¿usted cuánto diezmó, cuánto ofrendó en el grupo familiar tal día, de hace 8 días, en el equipo de vida, tanto, 50, habían ofrendado como 112,000, 108,000 pesos. Y él estaba liderando 4 grupos o 5 grupos. Ahí sale a relucir la motivación del corazón, porque esas ofrendas siempre han sido para los niños. Siempre fueron para la obra de los niños, para la escuela dominical. Y cuando nos dimos cuenta, le había pedido plata prestada a Raimundo y todo el mundo le debía, a todo el mundo lo habían sonsacado, se había metido en casa y había, un delito, un delincuente el hombre. Entonces, ¿qué dice Pablo? Hay que encargar a hombres fieles, que son, primero, esforzados, o sea, confiables, gente de fiar, que se les puede entregar en las manos vidas. Nota lo que es importante en esto. No se trata de lo material, en las vidas. Después de este suceso, muchas personas empezaron a decir: esos son los tipos de líderes que tiene la iglesia, esos son los cristianos, esos son los ladrones que no sé qué, así se roban los diezmos, así se roban. Imagínense. Empiezan a generalizar. Entonces ahí es donde el apóstol Pablo dice: encarga a hombres fieles. Ahora, ser fiel a Dios es ser fiel a su palabra. Yo no puedo ser fiel a Dios si no soy fiel a su palabra. Yo no puedo ser fiel a Dios si no estoy siendo fiel a su palabra. De ahí, mi amado, que cuando yo soy servidor, yo tengo que evaluar las diferentes áreas de mi vida con relación a la palabra y con relación a mi manera de vivir. Yo soy fiel a Dios cuando trato como el vaso más frágil a mi esposa. Amén. Yo no sé, mi amado, pero yo creo que a ninguno le cabe la menor duda de que yo trato bien a mi esposa. Ahora, la mano de mi esposa es pesada y hay de que no. A lo que yo voy es esto: la fidelidad a Dios no puede estar enmarcada en el hecho de que yo hablo bonito, lloro bonito, yo en la iglesia soy bonito, pero soy un ladrón en el trabajo, soy deshonesto, cuando soy irresponsable, cuando en la iglesia levanto mis manos para aleluya, gloria a Dios, pero también me voy para la pachanga por allá y beba Genoveva y ¿ah? Yo soy fiel a Dios cuando, tomando la palabra, sirvo al Señor con mis bienes como dice la palabra. Por eso un servidor que no diezma tiene un nivel de duda en su fidelidad. Y un pastor lo dijo muy sabiamente: si roba a Dios,
Un día va a robar a cualquiera. Un servidor que no diezma es un servidor ladrón. Roba a Dios. De ahí la importancia de la fidelidad, y lo que está diciendo es, oiga, encarga a hombres fieles, que cumplan sus responsabilidades, que tengan sus compromisos claros. Por eso en Eclesiastés dice, cuando vengas a la casa de Dios, no seas como los necios, no tengas la palabra, sino cumple lo que prometes, cumple. Es decir, que tus compromisos con Dios sean reales y serios. Porque dice que Dios no se complace de los insensatos, de los necios. Hay gente que toma muy a la ligera el servirle a Dios. ¿Qué por qué? Pues hay como que Dios no dice nada. Que no dice, cuidado. Porque la Biblia habla claramente de lo que le pasa a los infieles, a los que no viven conforme a su palabra. Un servidor debe ser alguien fiel. ¿Y fiel a qué? A la palabra. Y en la palabra está el caminar en cada área y cómo debe ser. ¿Cómo debo tratar a mi semejante? Un amor. ¿Cómo debo manifestar? ¿Cómo debo soportar? ¿Cómo debo reaccionar? ¿Cómo debo pensar? Lo dice la palabra. ¿Cómo debo sentir? Lo dice la palabra. Eso hace de un servidor alguien fiel. ¿Amén? Pero también dice aquí que sea idóneo para enseñar. Y precisamente este era es el texto clave del hecho de decir que... ¿Cómo fue que me cerraron la ventana? No se cerró. No sé ustedes, pero yo tengo calor. Dice la palabra aquí que deben ser idóneos para enseñar. La pregunta, yo quiero servir. ¿Cuánto les gusta servir? Amén. Ojo, tienes que saber enseñar. Y para saber enseñar, ¿qué tienes que tener? Conocimiento. ¿Qué enseñas? ¿Qué enseñas? ¿Cuántos han comido empanadas de los domingos? Levanten la mano los que. Levanten la mano el que nunca ha comido empanadas aquí un domingo. ¿No ha comido empanadas un domingo? ¿No han comido empanadas un domingo? Hermano, los exhorto en el amor de Cristo. ¿Saben? Esas empanadas las hace la hermana Sandra. Ella, ¿sabes, hermana Sandra? Quiero que la conozcan. Ella es la autora de las empanadas, la autora intelectual y material de las empanadas. Son ricas, ¿cierto? Miren, mis amados, algo que a mí me sorprende sobremanera es que mi hermana Sandrita, que hace las empanadas ricas, que hace manualidades ricas, que es muy callada y ustedes no la escuchan mucho. Tengo la certeza que si yo le dijera, venga y predique, pasa y predica una palabra bien clara y bien. Ya lo he comprobado. Una mujer sabia que sabe enseñar. Sabe enseñar. Tiene el conocimiento y tiene la disposición y se deja usar por el Señor de tal manera que lo que habla es verdad y es palabra. Esto es algo que debemos desarrollar todos. Todos. Y esto se hace practicando, hermano. En la casa. ¿Sabe dónde es el primer altar? Tu casa. Tu devocional con tu familia, con tus hijos. Ahí es donde se empieza a desarrollar. Aquí yo en las escuelas yo me he dado cuenta cuántas personas han estado y aprenden, pero jamás no escuchan. Ahora no se trata de pasar aquí, tomar el púlpito y enseñar, pero oiga, que tenga una respuesta ante una consejería, ante una necesidad, que no sea el pastor el que tenga que estar resolviendo todo. Que pueda ir y dar un consejo a la vecina, al que está allá, al otro, al no sé qué, que tenga una respuesta bíblica, porque es apto para enseñar. Que tenga conocimiento. Un servidor tiene que ser un lector bíblico, estudioso de la palabra. Y uno lo ve en Esteban.
lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Cómo respondemos ante? Porque es que un servidor no puede estar a expensas de que a ver si el pastor viene o el líder viene. No, es usted el instrumento de Dios en cualquier lado, en cualquier momento, en el bus, en la calle, en donde sea. Y debemos ejercitarnos. ¿Sabe qué dice en Hebreos? Precisamente hablando de los que volvamos, metan ahí algo que ya volvemos, pero Hebreos otra vez, Hebreos capítulo 5, lo que dice 5. Hebreos capítulo 5, estábamos en el versículo 11, pero ahora quiero ir al versículo, espera que no me acuerdo cuál es, pero ya se los digo. Versículo 14, pero el alimento sólido, hablando de gente madura, es para los que han alcanzado madurez. Escuchen lo que dice aquí, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sabe cómo nos hacemos expertos en algo? Practicando. La práctica es el maestro. Yo no sé en qué seas experto tú. Yo soy experto en lavar loza. Soy experto en lavar loza. Súper experto. Cuando quieran les voy y les lavo la loza y les enseño a lavar la loza. Tengo un máster, una especialización y un doctorado en lavar loza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo me ejercito en esa labor todos los días. Todos los días yo lavo loza. No hay un día, yo no, o bueno, puede que sí haya un día, de verdad, puede que haya un día. Pero en mi casa hay loza por lavar y yo la lavo. Entonces, por el uso, me he hecho experto en lavar loza. Ahora, en el ámbito espiritual, hace unos años estaba enseñando homilética y les enseñaba cómo se arma un sermón. Y para el ejercicio de clase, pues yo les decía, vamos a un texto bíblico, a ver, busquemos un texto, y aparece un texto bíblico, vamos a armar un sermón de un texto bíblico. Y entonces comencé a decirles cómo se hacía, inquietándolos, a ver, vamos a darle un título, tengamos un tema claro, vamos a hacer una introducción, vamos a generar el cuerpo del mensaje y vamos a llegar a una conclusión del mensaje, más o menos las partes de un sermón. Y entonces, ahí estaban esforzando cuando yo les dije, miren, el ejemplo va a ser este, tomé un texto bíblico y les armé un sermón de ahí en un minuto, les dije, mire, el título es este, el mensaje es este, y uno podría armar el cuerpo del mensaje con esta, y me dice una hermana, ay pastor, pero es que para usted es tan fácil. Yo le dije, no hermana, no sé, para mí no es fácil. Lo que pasa es que yo en esa época, llevaba alrededor de 22, 23 años, llevo 23 años estudiando la Biblia casi todos los días, desde que me convertí. Yo me he leído más de 100 veces la Biblia, libro por libro lo he estudiado, me he dedicado a trabajar y lo he predicado hace muchos años, me he vuelto experto. No es que sea fácil. Y esto es lo que un servidor debe ejercitar. Tiene que hacerse experto en el servicio, hermano. Tiene que hacerse experto en la enseñanza. Tiene que tomar conocimiento y desarrollar los dones que Dios le da. ¿Dónde se descubre qué don tengo? En el servicio. En el servicio es donde se descubre cuál es mi don. En el servicio es donde yo desarrollo las capacidades. En el servicio es donde manifiesta la gracia. En el servicio es donde está el propósito real para el cual el Señor nos llama iglesia. Es en el servicio. Volvemos a 2 Timoteo. Amén. Versículo 3. Bueno, dice, ¿y dónde es para enseñar a otros? O sea, la responsabilidad mía delante del Señor van a ser otros. Van a ser otros. Yo sé cuando me tome cuenta me va a decir, yo te entregué tal, Pascual, yo te puse en tal sitio, en tal ocasión, en tal circunstancia, para usarte. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con los talentos? ¿Lo enterraste? Porque saben uno del cuento, hay muchos servidores que tienen enterrados sus talentos. Como dice Mateo capítulo 25, 14 en adelante, que es la parábola de los talentos. Yo tengo interrogista o los estoy desarrollando. Pero aquí dice el versículo 3,
Tú pues, otra vez personal, no es ustedes, no es al grupo de allá, no es a los de chaqueta roja, no, es a todos. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué tiene que entender un servidor? Que primero está en una milicia. ¿Sí me entienden? Y una milicia, como un soldado en la milicia, ¿qué tiene que hacer? Obedecer órdenes, cumplir órdenes y cumplir funciones. El Señor está diciendo, tú eres un soldado del Señor que tiene responsabilidades y debes cumplir funciones. Ay, pero, sin peros. Es que a mí me parece, no me importa. Es que yo opino, nadie pidió tu opinión. Y este es el problema de muchos servidores. Empiezan una actividad y ya quiere tomar, no, es que yo quiero, y entonces así y así. No, ya, haga lo que tenga que hacer y cállese. Punto. Eres un soldado, obedece. Cállate y sirve. Y no siento, pues no importa, hazlo. Este es la labor. Pero dentro de eso, dice, sufre penalidades. ¿Qué quiere decir? Que esto no es solamente corazoncito, sí. Ay, I love you. No. Aquí va a haber agresión, va a haber ofensa, va a haber ataques, va a haber injusticias, va a haber de todo eso. ¿Tú qué tienes que hacer? Sufre. Aguanta. Aguántate el pastor. Aguántate el hermano. Aguántate la iglesia. Así como aguantas tu familia, aguántate la familia de la fe. Bien diferente, bien. Todos tan diferentes. Ay, no, pero es que allá con esa señora, ay, no, es que esa hermana Elena, no. Dios, ¿quién se la aguanta? Pues tú, porque eres soldado. Tú eres llamado, exactamente. Aquí no se trata de es que si me cae bien o me cae mal o me gusta o no me... No. Tú como buen soldado, como servidor del Señor, ¿qué tienes que hacer? Obedece. Y sufre penalidades. Mira lo que el Señor Jesús decía a ese respecto en las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5. Amén. 5. ¿No les parece curioso que esta temática debería de recibirla a todos los servidores de la iglesia? Amén. En Mateo capítulo 5, versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Estamos en Mateo 5, 10. Versículo 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, dice. Gozaos y alegraos. ¿Qué está diciendo? Oiga, cuando los traten mal, cuando los persigan, cuando mientan, cuando los maltraten, oiga, gócense y alégrense. Ay, no, es que me insultaron. Miren, mis amados, yo he oído mucha gente que dice: ay, yo nunca sería pastor. No, eso es terrible. No, ¿sabe qué ser pastor es fácil? No. Solo uno tiene que dedicarse de tiempo completo a orar, a estudiar, a ser consejero, a ser el que barre, mejor dicho. Pero no es fácil. La cuestión es que uno como pastor experimenta muchas cosas de eso. Precisamente porque pues ponen la mirada mucho en la persona. Ese es el peligro. Y como nosotros somos seres humanos, también vamos al baño. También nos da sueño y hambre. También nos dan pasiones así extrañas nos dan malos genios y también. Entonces hay personas que un día simplemente voltean la espalda y se convierten en enemigos. Lo digo porque eso nos ha pasado ya varias veces aquí en la iglesia. Yo tengo un ejemplo muy particular, y es
que en esta iglesia hubo una familia que duró 10 años con nosotros. Una familia a la que nosotros amamos, yo sigo amándola. Las bendecíamos de una manera impresionante. O sea, siempre nuestro enfoque. ¿Por qué? Porque era una mamita con 10 hijos. No tenía televisión. Y pues siempre habían cosas. La cuestión es que un día de la noche a la mañana, por alguna razón verdadera, posiblemente, era tal vez algo cierto, el pastor la embarró seguramente, y entonces ya eso. Simplemente se fue hablando mal de nosotros. ¿Y eso cómo nos dolió? Personas a las que nosotros obviamente amamos entrañablemente y las tuvimos a nuestro lado. Nosotros tuvimos 2 parejas de copastores que se terminaron siendo nuestros peores enemigos. O sea, nosotros no tenemos nada contra ellos. Oiga, pero nos hicieron la guerra. Una de las cosas no, es que aquí ya se les llegó el tiempo, un día salieron con él, es que ya les llegó el tiempo y ya es necesario cambiar. Ahora debemos ser nosotros los pastores. Y a mí me tocó un día decirle, ¿sabe cuál es su problema? Que yo llegué primero. Ese es el único problema. Y que fue Dios quien me puso. Ni modos. Amén, amén. Entonces, ahí es donde uno dice que esto uno lo adquiere por experiencia. Santo. Y es necesario que pasemos. Entonces no nos sorprendamos cuando suframos penalidades sirviéndole al Señor, sino que debemos decir, oiga, voy por el lugar correcto, estoy haciendo lo que es, estoy viviendo como el Señor dice, siendo precisamente vituperado, perseguido, han mentido, o tal vez me están acusando de verdad, pero están olvidándose del propósito. Entonces un buen soldado de Jesucristo, un servidor, debe tener una mentalidad de soldado. Yo no sé si aquí alguien prestó un servicio militar. Amén. Amén. En el servicio militar no les daban oportunidad. Vayan presten guardia. Ay, yo no quiero, mande a otro. ¿Qué les decían? 3 horas allá. Oh, yeah. No, Bueno, vamos a campaña, vamos para el monte. 50 kilos de peso en la espalda. ¿Sí? Más o menos. ¿Cuánto pesaba el morral? por ahí 25 kilos. 20 kilos. Por el, Pero 20 kilos andando, ¿cuánto tiempo? ahí 3 horas. Depende del registro que haya. Nada. Es decir, ay no, esto pesa mucho, yo no lo llevo. Ese es el soldado. Tiene que experimentar el dolor, el hambre, la injusticia, el maltrato. ¿Para qué? Para enfrentar. Dice que el entrenamiento es tan fuerte que la guerra es un descanso. Exacto. Entonces, así dice la palabra, queremos ser soldados de Jesucristo, que sufrimos penalidades, y cuando las sufrimos, ¿qué hacemos? Nos gozamos y nos alegramos. Amén. Pero que sea amén. Amén. Ahora, ya voy a terminar. ¿Cómo vamos Hijos de de tiempo? Dios. Estamos bien, ¿cierto? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, yo no puedo pretender extorsionar con cosas. Miren, yo no puedo intentar seducir a Dios o torcerle la mano a Dios con cosas. Ay, 3 horas aquí arrodillado y no me paro porque estoy orando y sacrificando al Señor. Eso no sirve de nada si no está enmarcado en la obediencia. Quiere sacrificios y no obediencia. Señor no quiere sacrificar. A eso es a lo que dice. O sea, no se enreda en el cuento de hacer lo que, ay, voy a ver si me invento un método para agradar más a Dios o para no sé qué. No, pues sírvele al Señor como Él te dijo. Punto. Como soldado. Amén. Versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Esto habla de legalidad. De esfuerzo. A ver, hermano, yo vuelvo al asunto. Mi esposa y yo llevamos 19 años pastoreando esta iglesia. Cuando comenzamos, alguien muy cercano a nosotros y muy amado nos dijo: ustedes fueron puestos por el hombre, no por Dios.
Y se enojó con nosotros fuertemente. Y a mí me tocó cogerle y decirle: venga, hermano, hagamos algo espiritual los dos. Vamos a ponernos de acuerdo los dos y nos vamos a poner a orar. Yo también estoy casi seguro, mejor dicho, estoy casi seguro de su opinión. Es decir, de que esto, a mí me puso aquí fue un hombre y no Dios. Yo también pienso eso. Casi. Pero hay una partecita que no me deja estar 100% seguro. Pero hagamos algo. Pongámonos de acuerdo y empecemos a orar. Tomémonos un mes de oración de verdad. Vamos a estar orando en la iglesia, vamos a estar orando en nuestras casas y vamos a pedirle a Dios que nos muestre a los dos si realmente esto viene de Dios o no. Y pues digo, sí, esto, pongámonos a orar, pues sí. Estábamos todas las mañanas, precisamente en ese tiempo era las 5:30 de la mañana, ahí en la iglesia orando. Muchas veces solo estuvimos los dos orando y clamamos y teníamos como sentido: Señor, revélanos si es. Pasó tal vez el mes, yo no me acuerdo tanto, pero en algún momento en un culto, el Señor me permitió predicar, como siempre me permitió predicar, y me permitió orar por alguien que se sanó, por alguien que se liberó, por alguna familia que se restauró. Pasaron una serie de sucesos que es la obra del Señor y que es una suceso. Y ella se dio cuenta, y entonces ese día o en esos días se acercó a nosotros y nos dijo, antes nos decía Orlandito y Amparito, porque éramos hermanos en Cristo y conocidos y amigos. A partir de ese día, pastor, hoy les pido perdón y reconozco que fue Dios. ¿Qué hicimos? Nosotros habíamos podido decirle: es su problema, aquí somos, váyase. Si no le gusta, váyase. ¿Sí o no? Pero resulta que nosotros usamos la legitimidad de Dios. Mira, mi amado, yo no puedo pretender servir al Señor si no es a través de las directrices de legalidad de Dios. Y la legalidad número uno, la más importante de todas para servir, ¿cuál es? ¿Cuál es el gran mandamiento? Amar a Dios. El amor. Yo no puedo tener legalidad delante de Dios si no amo primero a Dios y segundo a quien le sirvo. Amén. La Biblia es clara, no, Dios no desecha a nadie. Para salvación no desecha a nadie. Para bendición sí, pero para salvación no. Y si Dios no desecha a nadie para salvación, ¿quién soy yo para desechar a nadie? Ahora el Señor Jesucristo, precisamente en el Sermón del Monte, ¿qué dice? Oiga, habéis oído, ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión. Pues yo os digo, si alguien viene y ¡pam! Con la otra mejilla. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo haría con usted? No, te dice: pon la otra mejilla. Si alguien te quita la capa, la onda de la capa. El pastor dice: si alguien lo atraca y le roba el celular, dile: espere, tome para la recarga. Esa está buena. ¿Sí? Ahora uno puede sonarle chistoso, pero en cierta medida es literal lo que el Señor dice. Ama a esa persona, no la aborrezcas. Ama a tu enemigo. No es posible servir a Dios sin amar. Sin amarlo a Él. Pero ¿qué dice el apóstol Santiago? El apóstol Juan, perdón. El apóstol Juan dice: ¿cómo vas a decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano? Si no amas al que ves, ¿cómo amas al que no ves? ¿Cómo es la manifestación del amor entonces para Dios? ¿Cómo manifiesto que amo a Dios? La manifestación más amando. Con todos sus defectos. Hasta hinchas de millonarios. Hay que amarlos. Entonces, noten eso, mis amados. No se trata, aquí lo que está diciendo es legalidad. ¿Cuándo tengo legalidad como servidor? Cuando yo vivo en el amor.
Noten que estuvimos hablando de gracia, de esfuerzo, y necesitamos. ¿No? De resto no puedo ser su servidor. Si yo no amo, no puedo servir. Si yo no amo, no sirvo para servir, por lo menos en la obra de Dios. Ahora, ¿qué pasa con los servidores que no aman a otros? Es posible que lo que hacen es amarse a sí mismos. Y ahí es donde aparece en Mateo 18, donde dice que es como el fariseo ese que oraba para sí mismo. ¿Sí? Y decía, gracias a Dios porque yo no soy como los demás. Yo sí diezmo, yo sí ofrendo, yo sí ayuno, yo sí hago, no soy como ese publicano. ¿Ah? Amado, cuando yo soy siervo de Dios y veo que mi hermano tiene problemas de carácter, tiene problemas de cualquier tipo, ¿qué debo hacer? Orar. No solo orar, sí, debo orar también por él, pero debo buscar la manera de actuar a favor de él. ¿Cómo dice la Biblia en eso? El que sea fuerte en la fe, siervo. El fuerte en la fe es un servidor. Pues denle la mano y ayude. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no se es un servidor de manera correcta? Lo veía, está caído, para que aprenda. Lo termina de caer. ¿Al caído? Caer. Esa es la filosofía del servidor falso. Ese es el pensamiento del servidor. El verdadero servidor ama. Y así las personas cometan errores garrafales y terribles, hay que seguirlos Amando. y buscando la manera de servirles. Ayudarles. Servirles es la manera como yo puedo presentar a Cristo. Porque ¿qué dijo el Señor? Yo no vine para qué ser servido, sino para servir. Por tanto, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Entonces, mi amado, me quedé en la mitad. Pero aquí también dice que debe ser idóneo para enseñar, que debe andar en legalidad. Me quedé ahí. También el atleta debe luchar legítimamente, entonces tenemos que tener legalidad. Y por último, dos cositas. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. A ver, amados, el cuentico de que la gracia me va a dar, ay Señor, estoy aquí para servirte y dame todo lo que necesito. A ver, yo le voy a servir al Señor. A mí me han llegado varias personas que me dicen, pastor, yo creo que yo ya estoy listo para servirle al Señor de tiempo completo. Qué bueno, hermano. Y cuénteme, ¿qué necesita? Yo necesito sueldo. Yo necesito sueldo, es decir, que me patrocine, porque ¿no? O sea, Ahí no hay servicio. ahí ya la cosa de ¿cuál es la motivación? Escúchame, amado. Yo tengo una discusión, a mí se me ha señalado y se me ha criticado como un hombre de poca fe, que porque yo trabajo, que si yo soy siervo de Dios debería servir el tiempo completo y confiar en el Señor para vivir por fe, para vivir, es decir, que abandone mi trabajo y me dedique totalmente a la iglesia. Yo le he pedido mucho al Señor y yo creo que a mí eso me va a pasar y no está muy lejano que pase eso, pero a mí Dios no me ha dado esa orden. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta es que con mi trabajo yo he sido bendición. Gloria a Dios. He podido ser bendición porque aún este lugar ha podido mantenerse a causa de mi trabajo. Entonces no es una cosa que... Y algo que dice aquí es que como servidor yo tengo que ser alguien que trabaja. Es decir, que produce, que hace, que es diligente y que hace. Porque hay una mano de zánganos, hermano, que quieren que vivir por la fe. Y entonces se llegan a la iglesia y se vuelven parásitos de iglesia esperando que aparezca un rico bobo que venga y le diga, tome mi riqueza es para usted. ¿Ah? Oiga, en serio, hay gente que cree que es así. Yo estoy orando porque la riqueza. Y entonces toman el contexto de Isaías donde dice, y las riquezas del mundo vendrán a tu mano. Y ese es su lema, amén, las riquezas del mundo. Y eso es para mí, entonces, apetito de avaricia es lo que hay ahí. Amado, cuando yo sé que le sirvo al Señor, yo debo trabajar.
Yo forzarme. Y yo no estoy hablando de trabajar solo en lo secular, sino lo que yo haga debo hacerlo bien. Con amor. Debo luchar por hacerlo bien. Yo no sé si ustedes sabían, pero esto era una planta abierta, totalmente abierta. El hermano Javier, ¿quién más estuvo aquí de la Fundación Juancho? Que vieron esto cuando empezamos. Entonces, estos muros los hicimos nosotros. Amén. Todo este drywall, todo esto que está hecho, esas ventanas las hice yo. Y Dios es testigo que, y mis hermanos, que yo vine y les armé toda la estructura y les enseñé a más de uno a poner y a almacenar y a pintar. Amén. Y pusimos guardaescobas y arreglamos instalaciones eléctricas. Soldamos, ampliamos ¿cómo se le llama? La plataforma de la La tarima. tarima, gracias, pastor. Colocar piso. Todo oiga, eso lo hicimos trabajando. Amén. Y aquí se ha mantenido la iglesia, si ustedes la ven, está bonita. Amén, amén. Si ustedes ven, estas sillas son limpias, el piso es reluciente, huele rico. Y aquí verán a mi esposa metida, organizando y organizando y organizando todo el tiempo. Y tenemos responsabilidades afuera. ¿Por qué? Porque tenemos una convicción Una visión. de que el servicio, el esfuerzo también tiene que ver con el hecho de trabajar. Hay que trabajar por la obra de Dios. Hablaba mi esposa del propósito que hay con la capellanía. Vamos a evangelizar. Y a mi esposa le han salido ya, y a mí también me han dicho, ay, yo quiero participar, yo quiero ir. Ah, bueno, hermano, listo. ¿Quiere ir? Listo. Entonces paga sus pasajes, lleva las cosas para su comida y para... Ay, no, yo pensé que me llevaban. O sea, quieren es andar en coche. Hay que trabajar. Vaya a abrirse el mar. Amados, miren, servirle al Señor Pues. cuesta. Claro. Pero Dios lo da todo para el que trabaja. Amén. Y Dios bendice al que se esfuerza. Amén. Gloria a Dios. Por eso es tan importante comprender estos principios para poder ser siervos verdaderos del Señor. Amén. 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 ¿Podemos algo?